Buenas tardes, bienvenidos. El Ateneo del Club Universitario de Buenos Aires tiene el gusto de presentar hoy a Ricardo Lancelot Medina, quien nos va a hablar sobre la introducción al rock progresivo sinfónico. Ricardo Lancelot Medina es productor de medios, de radio, compaginación de imagen y sonido. Ha sido productor general de diversos programas de radio, ya sea en formato tradicional o por internet, incursionando también en el agregado de imagen. Desarrolló el primer programa de radio con imagen, realizando también la operación técnica, conducción, grabación y compaginación. Fue productor de Láser, Aspen 102, FM News y Horizonte en su proyecto inicial. Durante 15 años en FM Palermo realizó el programa The Musical Box, que con posterioridad se transformó en The Musical Box Virtual, transmitido por internet. Ha sido y es cronista de música invitado en La Metro, Rock and Pop, como así también en TN y distintos programas de cable. Es coleccionista de vinilos, libros, memorabilia y demás material relacionado con la música, contando actualmente con más de 5.000 piezas de valor internacional. Actual director general, productor, diseño y programación de contenidos, programación, desarrollo y grabación y edición de spots institucionales de la emisora de radio The Musical Box Radio. Agradecemos su presencia en el Ateneo y le dejamos la palabra para que nos cuente qué ha sido, cómo empezó y cómo se ha ido desarrollando el rock progresivo sinfónico. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Es para mí un honor haber sido invitado a estas charlas del Ateneo del Club Cuba. Así que les agradezco infinitamente a quienes confiaron en mí y a todas las personas que hoy se han conectado para escuchar. La idea es contar un poco el origen de cómo nació este movimiento. Ante todo, quería aclarar porque me ha pasado que me han preguntado qué relación tiene el rock progresivo, que es un movimiento musical, con el progresismo. Y yo tuve que escribir y he aclarado varias veces que son dos movimientos distintos. Uno es un movimiento musical originado a finales de la década del 60, 68, y otro es un movimiento político, porque muchos me han preguntado, ¿tiene alguna relación el progre con el progresivo? Son dos cosas absolutamente distintas, lo que no significa que alguien que sea del movimiento político escuche rock progresivo o no. Así que, porque me lo han preguntado varias veces, quería aclarar eso. Y quería agregar justamente que el progresivo nace como un movimiento que busca el más allá dentro de las reglas de la música, del rock que había a finales de los 60. Veníamos del beat, veníamos del pop, y nace un movimiento underground que se empieza a plantear, sobre todo en Europa, en Inglaterra y en Europa continental también, se empieza a plantear cuáles son nuestros orígenes. ¿Por qué? Porque el origen del rock era el rock and roll, que vino de América cuando en la Segunda Guerra Mundial los soldados americanos llevaban su música. Posteriormente a eso aparece Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, y muchísimas de esos discos que llegaban influenciaron a una serie de bandas de jóvenes que trataban de imitarlos. Y de golpe empiezan también a componer sus propias canciones, sus propias ideas. Y ahí nace
lo que podríamos llamar del Mersey River. Es un río en Inglaterra, el Mersey Beat, con los Beatles, con un montón de bandas, incluso los Rolling Stones, que aparecen un poquito más tarde, que hacen Rhythm and Blues, que es netamente americano, y ahí ellos empiezan a crear su propio sonido, su propia identidad. Nace el pop, nace el beat primero, nace el pop después, y ahí es cuando un movimiento de gente más preparada, que ya venía después de no haber nacido en lo que significaba la Segunda Guerra Mundial, sobre todo tipos muy preparados en cuanto a nivel de conservatorio, los ingleses empiezan a plantearse, insisto, también en Europa, pero más adelantado venían los ingleses, ¿cuál es nuestro folclore? ¿Dónde están nuestras raíces, nuestra identidad? En la música clásica. Entonces empiezan a incorporar parte de todo ese sonido que ellos habían, junto con el folk inglés, con la música celta, con todo lo que tenía que ver con su propia identidad. Podríamos decir, y es muy difícil hablar de música sin poner una sola nota, pero yo les cuento un cuento mágico y ustedes van escuchando y se van imaginando con todo lo que ustedes han escuchado de cómo eran las cosas. El Sargento Pepper fue una identificación muy grande de toda esta vanguardia que había. Era el desprendimiento de dos cosas. En la costa oeste de Estados Unidos había un sujeto bastante particular que había trabajado con el ejército y es psiquiatra, que empieza a experimentar en la costa oeste de Estados Unidos con una droga llamada LSD, que se utilizaba en Vietnam para la droga de la verdad. Y descubrieron que también tenía otro tipo de efectos. Ese movimiento se llamó psicodelia. Y la psicodelia llega a Inglaterra y su mayor exponente fue el Sgt. Pepper. Pero la obra que quedó eclipsada por el Sgt. Pepper fue esta que les voy a mostrar ahora, que tenemos una imagen, que sale en 1967. Días del futuro pasado, de The Moody Blues, con The London Festival Orchestra, dirigida por Peter Knight. Esta obra tiene dos cosas interesantes, muchas cosas interesantes, pero las dos más interesantes podríamos decir que son: el sello Deram quería hacer el primer disco de rock que fuera para ese sello estéreo. Entonces contratan a esta banda. La banda tiene una historia compuesta y es acompañada por la London Festival Orchestra. Y cuenta la historia de un tipo en un día. Esta obra abre dos caminos: el rock sinfónico, porque le preguntan cuando tiene éxito a su bajista, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el estilo que ustedes hacen? Rock sinfónico. Y nace lo que se llama después una obra conceptual, que toda la obra habla de un tema. Es decir, el día, la tarde, la noche y el cierre. También incluye algo interesante, que son los relatos. Y para los relatos que se utilizaron acá, se usaron partes compuestas por ellos y también tienen relación con William Shakespeare. Es decir,
Es una obra en sí misma que tuvo mucho éxito, pero quedó eclipsada por el Sgt. Pepper. Y ahí abrimos el campo. ¿Cómo sigue la historia? En 1968, con la salida, para que ustedes tengan referencia como palito o como faro, de la época del álbum blanco de los Beatles, aparecen una serie de bandas. Habíamos hablado de lo que nace de la psicodelia en la costa oeste de Estados Unidos. La psicodelia pega en Inglaterra, sale el Sgt. Pepper y aparece una banda de vanguardia que grababa en el mismo estudio de los Beatles, en Abbey Road. Y, y es una banda que estaba siendo producida y grabada por el ex ingeniero de los Beatles. Y era los reyes del underground ingleses. Y esta banda es esta. Pink Floyd. El primer disco de Pink Floyd es lo que se conoce como uno de los discos trascendentales dentro de la psicodelia inglesa. Acá me ayuda el productor general, Mateo. ¿Lo ven bien? Sí, Esta Perfecto, banda, esta perfecto. banda fue la que marcó el comienzo, que después iba a tener un largo recorrido y iba a ir para otros lados, pero eso es parte de otra historia. Y aparecen, como les decía, en 1968, una serie de grupos que decían, bueno, eso está bien, la psicodelia está bien, pero nosotros tenemos otras ideas. Esas ideas eran más relacionadas con la música clásica y más relacionadas con lo que significa el progresivo, que era avanzar, buscar otros sonidos más complejos, más trabajados. Quiero mostrarles un álbum seminal en la historia de eso, 1969. Y aparece una banda que saca este álbum. King Crimson, In the Cart of the Crimson King. Esta banda, que fue y es uno de los pilares del rock progresivo sinfónico, saca este disco que todo el mundo dice, che, mira estos tipos, yo no los conocía, ellos ya utilizaban, que después voy a hablar un poco de qué cosas intervinieron para que este movimiento creciera, que tenían mucho que ver con la tecnología. Después aparece otra banda que es muy interesante, Cinco Locos, que venían de distintos grupos, se reúnen y la gracia de esta banda es no solo su modo de tocar, su composición, sino que habían estudiado muchísimo arreglos y lo que significaría arreglos de voces y más trabajo. ¿Saben dónde? En las iglesias. Los arreglos de coro, habían trabajado mucho en eso porque iban a la iglesia y los hacían cantar las canciones religiosas, pero tenían un estricto trabajo de voces. Y la banda fue esta que vamos a ver ahora. Su primer disco. Yes. Con la formación que todavía no había entrado ni Wakeman ni Howe, sacan su primer disco. Tenemos otra etapa que también fue muy conocida en su momento,
esta, Tony Kaye, Chris Squire, Bill Bruford, John Anderson, y un sujeto que tocaba la guitarra que tuvo muchísimo que ver con todos los arreglos y demás, que dejó mucho en la banda. ¿Cómo sigue la historia? En la vanguardia esta que sucedía en Londres en aquel momento, todos tocaban en un club que se llamaba el Marquis. El Marquis venía desde los 60, tocaron, ahí se conocieron los Beatles con los Rolling Stones, etcétera, etcétera, pero ya estamos hablando de otra época. Aparece una banda de tipos que parecen directamente vagabundos. Tipos que tocaban blues, pero el cantante tocaba la flauta traversa. Y sacan este álbum, 1968. This Was. El primer álbum de una banda nueva se llama Esto Fue. Con eso ya decimos todos, vestidos de viejos. Una cosa realmente extraña. Pero ¿qué pasa? Esta banda se da cuenta, ¿por qué dice This Was? Porque ellos hacían blues, pero se dan cuenta que el movimiento al cual ellos pertenecen tocan otras cosas, más relacionadas con la música clásica, con arreglos más complejos y cada vez más y más y más, pero la dejamos porque después vamos a volver a hablar de esta banda. Y había un tipo que había estudiado para concertista de piano, que tenía una banda, participaba de una banda, y este tipo se llama Keith Emerson, y la banda es esta, The Nice. The Nice ya tocaba música clásica, mezclada con rock y demás. El Brandenburgo Concerto número 6, ahí lo dice la tapa del álbum. Un tipo muy sofisticado, un virtuoso, un tipo que la tenía clarísima con lo que eran los teclados, que después va a formar su propia banda. A medida que avancemos lo vamos a ir contando, pero todo este movimiento empieza a crecer. Y ahí vienen las grandes obras. Quiero hablar ahora, que es algo interesante, que es la tecnología. ¿Qué sucede con el rock progresivo, sinfónico, con la tecnología? Primero, que los estudios de grabación grababan muchísimo mejor. Habíamos pasado de 4 pistas, 4 canales para grabar, a 16, posteriormente 18, 22. Pero ya al llegar a 8 pistas y al llegar a poder grabar mejor calidad, más instrumentos, nace una parte de la tecnología. La segunda parte de la tecnología correspondiente al rock progresivo sinfónico es este tipo que les voy a mostrar ahora. Un sujeto que sale de los estudios de Abbey Road como técnico, de EMI, en realidad, el sello grabador, que se le ocurre inventar un aparato que sintetizaba el sonido. Y se llamó el sintetizador Moog, porque este señor que está acá sentado, ustedes lo están viendo bien, se llama Robert Moog. Antes de esto ya existía el órgano Hammond, que era un órgano extraordinario, de doble teclado, incluso de triple, que se ha escuchado en miles de discos, y muchísimo en los discos de los Beatles, muchísimo en los discos de Emerson después, porque él combina, y existía el Mellotron. El Mellotron era un aparato medio extraño que tenía cintas adentro. Podía reproducir voces humanas, es decir, coros de voces humanas, flautas, cuerdas,
era muy, muy difícil, muy delicado de transportar, como para tocar en vivo, y para que ustedes identifiquen perfectamente el sonido, el comienzo de las flautas de Strawberry Fields Forever de los Beatles es un mellotron. Y la orquestación de In the Court of the Crimson King es un mellotron. Pero este tipo tenía una nueva idea. Esto que ustedes ven, este aparato, que era inmenso, un montón de gabinetes, había que sacar y poner todo el tiempo cables como para que funcionara. Era monocorde, no se podía hacer acorde, tocar 3 teclas a la vez, sino una. El primer disco registrado de gran valor es en Abbey Road, que lo lleva George Harrison, el tipo más avanzado en ciertas cosas dentro de los Beatles. Lo lleva y le dice a el resto de la banda, miren muchachos, esto lo trajo este sujeto, y se utilizó, es el ruido del viento de She's So Heavy, el final, son los arreglos de Because, es un aparato extraordinario, que luego Keith Emerson, que hablamos hace un ratito, se interesa muchísimo, trabaja directamente con Bob Moog y crea un sintetizador especial para Emerson, que es el final de Lucky Man. Ese sonido extraordinario del cierre, que parece todo un arreglo sinfónico y es un sintetizador Moog. La otra parte, esto quiero ser muy breve, es la tecnología en el audio. Ahí, durante la década del 70, nace, digamos, la explosión del audio en el sentido de amplificador, bandeja, 2 baffles, ecualizador, la grabadora de cassette. Ese advenimiento produce que la gente que compra estos discos pueda disfrutar mejor sonido. Veníamos de un Winco que era pobrecito, y esto produce grandes obras como Dark Side of the Moon, que era para probar esos equipos. Dicho esto, no me quiero perder, por eso sigo los papeles. Habíamos hablado de que estos músicos son todos virtuosos, muy estudiosos. Crea este movimiento en el cual tenemos bajistas como Chris Squire, guitarristas como Steve Hackett, guitarristas como Steve Howe, Rick Wakeman, Keith Emerson, en fin, miles de músicos, cientos de músicos que han hecho estas obras y han demostrado. Era muy difícil. Yo me crié con esta música durante mi colegio secundario en los 70s y era muy difícil. Si nosotros queríamos imitar estos grupos, por hacer un pequeño grupo y poder tocar, era imposible tocar Emerson, Lake and Palmer, Genesis, Yes, King Crimson. Era directamente cuando era mucho más fácil tocar los primeros discos de los Beatles. Pero, volviendo a esto, ellos introducen la música clásica. Una de las obras, una de las primeras obras, podríamos decir, no quiero abarcar específicamente grupos, sino voy a dar ejemplos, porque si abarcamos los grupos estaríamos varios años. Es esta, por ejemplo, con cuadros de una exposición de Mussorgsky, Modesto Mussorgsky, Emerson, Lake and Palmer. ¿Qué hacen? Tocan la obra de Mussorgsky, pero le incorporan composiciones de ellos y hacen los arreglos
de cuadros de una exposición. Un trío, solo con teclados, sin orquesta sinfónica, bajo y batería, hacen la obra de Mussorgsky, la interpretan, le agregan letra y agregan sus propios arreglos. Otra obra, pero lo voy a mencionar un poquito más tarde, es de estos tipos que habíamos hablado antes. Habíamos hablado de esta banda de sujetos que cuando empiezan a evolucionar, en 1900, no quiero, 69, sacan esto. Stand Up, Jethro Tull, Stand Up. Y ahora nos vamos un minuto a un teatro de títeres. Donde incluyen el arreglo de una obra de Bach, Bourrée, que es un título que no pueden dejar de interpretar en ningún concierto, en ninguna parte de la historia hasta la actualidad. Jethro Tull, a lo largo de sus años, ha incluido muchísimas obras clásicas, sobre todo orientado más hacia el barroco, hacia Bach y hacia distintas obras de esa época. Ian Anderson es un tipo muy virtuoso con la flauta y aparte de eso es un tipo que con los años ha mejorado muchísimo no solo su interpretación, sino su composición. Durante distintas giras, durante todas las giras y distintas épocas, siempre no deja de incluir alguna obra clásica. Es alguien que me parece que es muy interesante de rescatar. Y después nos encontramos con obras clásicas hechas por distintos intérpretes y quiero rescatar uno en particular en este caso. Podríamos hablar de miles. No quiero dejar de nombrar a Rick Wakeman, por favor, que ha interpretado obras maravillosas, ha compuesto obras maravillosas dentro del sinfonismo. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, que es este sujeto, que ha incluido un montón dentro de sus obras en solitario, un montón de música clásica, compuesta por él o interpretando a grandes. Pero no quería dejar de mencionar esta obra de Erik Satie, hecha por John Hackett y Steve Hackett. John Hackett es el hermano de Steve, que es un flautista de formación clásica, e incluso toca en distintas grupos, bandas en la Sinfónica de Londres y demás. Es un tipo muy preparado, y Steve Hackett ni decirlo, pero directamente esto va, no es que incluya un tema, dedico un álbum entero a un compositor, y Satie no es muy fácil. Y encima, en guitarra y flauta, porque Satie interpretaba más en piano. Pero de todas maneras, es una obra extraordinaria de un músico más contemporáneo, clásico, estoy hablando, y dejamos tanto el barroco como lo sinfónico y demás para introducirnos ya en la música. En el rock progresivo hay mucha música de la Bartók. Vamos a hablar ahora justamente de Ginastera. King Crimson se mete en los clásicos contemporáneos que son duros, difíciles, pero que
la gente empieza a conocer a través de estas obras de rock músicos que ni en su vida hubiera pensado en escuchar. Y te dicen, che, mirá, mirá estos tipos. Así que es un aporte que yo quería comentarles. Eh, el rock progresivo ha sido un género completo en todos los términos. ¿En qué sentido? Hablamos de la música, hablamos de los intérpretes, de la calidad interpretativa, insisto, y no quiero hablar, estoy nombrando casos, pero podríamos hablar de todos los intérpretes de, de este género, pero tiene un fundamento interesante en que es un género completo. ¿Por qué? Porque tenemos buena música, tenemos que tener buenas tapas. Y no la tapa deslucida de 4 tipos parados en una escalera con flequillo o un barquito, sino que se buscó llegar a hacer una obra que cerrara en completo. Entonces nos encontramos con distintos artistas. Para grandes obras, grandes tapas. Quiero hablar de un sujeto que es extraordinario como artista, que todos aquellos que aman este género lo conocen, y que fue el primer tipo, el tipo que hizo icónica una banda. Le diseñó el logo, hizo sus tapas de sus obras trascendentales. Roger Dean y las tapas de Yes. Miren esto. Yes Songs. Triple álbum de vinilo. Miren esto, por favor. Ayúdame. Hizo obras para Yes específicamente, que fue su banda, digamos, eh, donde más éxito tuvo y demás, donde fue más conocido, pero aparte de eso, hizo tapas para un montón de artistas, hizo exposiciones, ha vendido cuadros, etcétera. Yo tuve la oportunidad de contactarlo a Roger Dean y las obras de Roger Dean, si ustedes ven, les muestro, o sea, como veían la tapa, son murales. Entonces la banda viene y dice, ¿qué pedazo querés? Este. Y esa es la tapa. Una cosa loquísima. Un tipo que aparte es arquitecto, que ha hecho diseños de viviendas y demás dentro de este universo donde el tipo vive. Así que bueno, no me quiero perder. Bueno, en este caso, después aparece este sujeto, un tipo complicado. Roger Dean vive parecido a las casitas de los hobbits y todo eso que uno conoce, pero ahora nos metemos en el inframundo. Les quiero nombrar exactamente el nombre porque yo lo conozco solo por el apellido, pero quiero ser Hans Reddy Giger, que crea esta tapa icónica. Un tipo complicado. Su obra está basada, como lo que y no quiero dejar
de leer exactamente cómo la define él. No natos, fetos, metal, huesos y penes. Había que hacer una obra, había que elegir, pero la tapa fue extraordinaria. Y de este disco quería hablar porque estábamos hablando de hoy de la música clásica dentro del rock progresivo sinfónico. Y en esta obra, justamente Emerson reproduce Toccata de Alberto Ginastera, nuestro compatriota que vivía en Suiza, y él le fascinaba, incluso en las últimas giras que hizo el querido Emerson, tocaba danzas criollas de Alberto Ginastera. Va a Suiza y le lleva el sonido de su composición. Es decir, los arreglos que había hecho para la composición Toccata de Ginastera, y Ginastera lo escucha en silencio sentado y le dice, y está escrito dentro del álbum, Keith Emerson ha captado perfectamente el clima de mi obra. Y muchas veces en la Argentina Ginastera no se la acuerda nunca. Qué cosa curiosa. Tenemos otros artistas para mostrarles. Phil Travers es un artista inglés que ha hecho grandes obras, pero sobre todo para una banda que la nombramos al principio de toda esta charla, de Moody Blues. Cada una de las tapas de los Moody Blues han sido obras de arte como para poner, sobre todo en la época de oro, ¿no? Estoy hablando hasta 1975, para poner en la pared, extraordinaria. A very good boy deserves a favor. Todo buen chico merece un favor. Es una historia extraordinaria, un álbum de concepto. Miren lo que es esto. Las tapas, la música, ¿qué nos falta para este cóctel? Me gustaría saberlo. No, lo tengo escrito. Ah, me falta uno, porque si no lo nombro, el señor Perea, que es amigo mío, me va a decir, che, más moderno, ya nos centramos en los 80s. Mark Wilkinson, un tipo que hizo tapas para Judas Priest, para Iron Maiden, ¿cómo me voy a olvidar? Justamente con el monstruo ese, pero hace la tapa para una banda que después va a tener muchísimo significado en los 80 como para que este movimiento resurgiera. Mark Wilkinson, el que hizo las tapas de una banda mítica para mí, sobre todo en la etapa donde cantó un escocés de 2 metros de altura y de muy excelente voz y muy particular, y se llamaba Marillion. Marillion, las tapas de Marillion de la época de Fish, que Fish se lo lleva después para sus obras solistas. Fugazi, la primera obra, Script for a Jester Tears, partitura para el llanto de un bufón. Misplaced Childhood. En fin, obras que marcaron el advenimiento de lo que después se llamó el progresivo contemporáneo y algunos que lo defenestran el neoprogresivo. No puedo olvidar algunas cosas. Muchas obras de estas que estamos hablando están basadas en obras clásicas,
Pero los argumentos iban así. Los caballeros del rey Arturo, Rick Wakeman. Las 6 esposas de Enrique VIII, Rick Wakeman, basadas en hechos de los caballeros o la historia de interpretación que hizo Wakeman instrumental con respecto a las 6 esposas de Enrique VIII, y en Los Caballeros de Arturo, no, con letra, y aparecen relatos. Es decir, vos ibas escuchando el disco, te relataba el comienzo o el cierre de los temas, y después de eso, en el medio estaba el tema, te iba llevando. Vos tenías la tapa, tenías el relato, tenías la música, y era invisible. Hoy, todo es imagen, todo es YouTube, todo es... En cambio, en esa época, vos te sentabas con la tapa, mirabas la tapa, estudiabas quiénes tocaban, si tenías las letras las leías, si no sabías inglés, le pedías a alguno que te lo tradujera, o te rebuscabas, o buscabas, che, ¿quiénes son los caballeros de Rey Arturo? O otras obras. Muchísimo, la Biblia de todo este movimiento, de mediados de los 60 en adelante, fue Tolkien, con El Señor de los Anillos, que hace poco hubo una charla extraordinaria aquí en el Ateneo el Club Cuba, hablando sobre la historia de Tolkien, sus obras, su interpretación y demás. Tenemos otros relatos. Nos dirigimos a 1976 con Cuentos de Misterio y de Imaginación de Edgar Allan Poe. Una obra extraordinaria de un ingeniero que había sido el ingeniero de los Beatles primero, después de Pink Floyd para Dark Side of the Moon, y se larga como productor. Y ahí, junto a la asociación con otro músico, Eric Woolfson, sacan los relatos de Edgar Allan Poe, un disco maravilloso, con un sonido extraordinario. Tenemos también, no quiero olvidarme, quienes aquellos que componían su propia historia, no estaban basadas en historias clásicas. Insisto, voy saltando porque si no sería eterno. Una obra compuesta por ellos mismos. Un álbum extraordinario que cuenta la historia de un puertorriqueño que se pierde en los subterráneos de New York y aparece en una serie de personajes fantásticos, y la historia termina que nunca más este pobre tipo, tratando de buscar a su hermano, puede salir. The Lamb Lies Down on Broadway. Genesis, 1975. Una historia que viene contada aquí adentro, compuesta enteramente por Peter Gabriel, las letras y la música por toda la banda, y cuenta el devenir de este sujeto perdido en un subterráneo de Nueva York. Saltamos de esto absolutamente, digamos, urbano, a una obra extraordinaria de unos sujetos que hemos hablado, y hemos hablado de la banda y del tipo de las tapas. Tales from Topographic Ocean. Una obra de Yes basada en el libro de Paramahansa Yogananda en la búsqueda espiritual. Un trabajo extraordinario. Podríamos decir que todas estas obras de concepto, tanto de Lamb como Tales from, fueron obras tan difíciles que les costó a la banda que los miembros se dispersaran. Peter Gabriel deja Genesis y canta Phil Collins con extraordinario éxito,
y Anderson y Wakeman dejan Yes. Mucho trabajo, mucha concentración, mucha obra, demasiado tiempo. No quiero dejar nombrar dos obras, perdónenme. La primera, creo que tenemos aquí la foto, de una banda de la cual yo soy muy fanático. Estos son los Caballeros del Rey Arturo. La siguiente pasa. Esta. Animals. Pink Floyd. Basado en la obra de George Orwell, Animal Farm, donde habla de que la sociedad está dividida en cerdos, perros, ovejas, pero recreada por ellos en el sentido, si bien está basada, no es estrictamente la obra de Orwell. Ninguna obra de todas las que hemos nombrado es fidedigna exactamente, sino es la interpretación que la banda hace según su composición, su sonido, sus ideas. Eh, pero esta obra plantea también justamente un problema dentro del grupo, porque la obra que seguiría después de esto es una obra conceptual, escrita enteramente por Roger Waters y que llevaría a la banda a prácticamente la disolución. Y finalmente, en esta etapa de etapas y de obras conceptuales y demás, quiero irme a una obra más moderna, así, saliendo perdón, del rock progresivo ortodoxo y clásico, ya nos encontramos en 1977. El productor pasa a ser músico, ya hablamos de Tales from Topographic Ocean, y hablamos de Cuentos y Misterios de Imaginación de Edgar Allan Poe. La obra siguiente de esa dupla, Alan Parsons y Eric Wilson, es esta, Yo Robot, basado en la obra de Isaac Asimov. Y a mí lo que más quiero mostrarles, lo que más me gustó, no es la cara de Alan Parsons justamente, sino lo que dice al final de la obra. Yo Robot, creado por el hombre, el ascenso de la máquina y la declinación del hombre. Piénsenlo, piénsenlo. Bueno, amigos, ¿qué me queda? Así, unas conclusiones finales no creo que se van a liberar de mí tan pronto, pero bueno, espero que se hayan divertido. Para los ortodoxos, este género nació en 1968 y terminó en 1974. 75. Lo ponemos con Red, lo ponemos con The Lamb Lies Down on Broadway. Para mí en particular, termina en 1977, con la salida de Wynnum Wuthering, Second South, con el caso de las obras que hemos ido contando. Termina más ahí, con los Crime of the Century, que es 74, 75. Me parece que se extiende un poco más. En 1977 aparece una banda de degenerados que se llamó Sex Pistols y ahí generó, digamos, la era de oro termina. Sin embargo, eh, durante la década del 80 y hasta la actualidad, se han editado discos de rock progresivo extraordinarios, obligaron a las bandas a dejar de ser un poco dinosaurias y ser un poco más modernas, pero bueno,
no es que el género... ¿Qué pasaba? Lo que comentábamos al principio. Para tocar esta música había que ser un tipo preparado o un virtuoso. Para tocar lo que después vino, que era el punk y demás, con 3 tonos y a los gritos estábamos bien. Digamos que el género se fagocitó a sí mismo. Yo que soy fanático del género también soy crítico y tengo que decir, mira, hay discos de Crimson que me gustan y discos que no. Y hay discos de Yes que me gustan y discos de Yes que no. Y sin embargo sigo queriendo muchísimo eh, a todos los artistas y todos los y todos los discos que han sacado, pero puedo ser crítico. Creo que hasta 1977 el género siguió. Fripp creo que es el tipo no solamente más lúcido, sino es un gran filósofo y es un tipo clarísimo. Él plantea de por qué es el fin en Red en 1974-75, podríamos decir, por qué termina el género. Gabriel, cuando se va de Génesis, escribe una carta extraordinaria diciendo de que él no se iba a embarcar más en este Titanic que se estaba hundiendo y que, bueno, que había que hacer otras cosas. Me parece que Génesis ahí vuelve para atrás, es decir, más relacionado con Sailing England by the Power and Celtic of the Day. En fin, podríamos hablar toda la noche. Bueno, hablé de Marillion, que después vinieron, gracias a Marillion, en los 80s. Aparecieron una serie de bandas underground, que después fueron grabando en sus propios sellos o fueron haciendo, que fueron como IQ, Pendragon, en fin. No quiero dejar a nadie, pero voy a ser un poco repartidos. Foxbear, Dream Theater, que estaba más cerca del heavy. En fin, eh, todas esas bandas vinieron gracias a Marillion y el género siguió vivo. Y las bandas que sobrevivieron de aquel viejo movimiento siguieron Jethro Tull, Yes, el caso de King Crimson, han seguido sacando sus obras y han seguido vivas. No son lo que fueron, pero han hecho cosas que son muy valederas. Y sí, porque creo que estamos en hora ya. Quiero leerles el final que escribí. Esto sí lo quiero leer. Finalmente, quiero dejar una reflexión. Piensen que después de todo lo que hemos hablado, volvamos al principio. Estos grupos que proponían introducir la música classical rock, con trabajos sofisticados, con argumentos basados en muchos casos en obras literarias importantes, con arte de tapas que eran verdaderas obras de arte, no eran consumidas por un grupo de culturosos, sino eran consumo masivo y llegaban a los primeros puestos del chart de ventas. Es decir, quienes lo consumían estaban preparados para consumir y disfrutar de estos álbumes. ¿Qué nos pasó con la cultura? Y esto es una pregunta a nivel mundial. En muchos casos, estos discos obligaban a buscar, investigar, a entender. Dejo esta pregunta al aire. Le dejo el juicio a ustedes. Muy bien, Ricardo, te agradecemos muchísimo tu charla, más que interesante, especialmente los que vivimos esa época. Yo voy a abrir ahora el tiempo de las preguntas. Les pido que sean breves
y voy a empezar haciendo la primera, que es si hay algún grupo en Argentina que pueda decirse que es el representante de esta corriente musical. Yo no soy un especialista en el rock nacional en cuanto es decir, conozco mucho, pero yo creo que la banda que me parece a mí y que era la época justa fue Crucis. Creo que esa banda en aquel momento fue la que pudo eh, interpretar, hacer el sonido que estaba en ese momento afuera, y me parece que fue lo más cercano a este. En la Argentina, eh, nosotros tenemos un hecho muy curioso, y lástima que, bueno, ustedes saben que por Zoom es imposible, pero la Argentina editaba discos, los sellos editaban casi todo, y la Argentina pegó mucho una banda por nuestros antecesores y demás, italiana, llamada Premiata Forneria Marconi. Los tres primeros discos son exactamente el sonido del rock nacional. Crucis, Historia de las instituciones, La máquina de hacer pájaros, me parecen que se acercaban muchísimo al sonido de Premiata, porque aparte eran latinos. La banda producida por Pete Sinfield y Greg Lake, en fin, creo que ahí está la cosa. Después hubo, ojo, otras bandas, hay bandas contemporáneas buenísimas, demás, pero yo me remito al rock progresivo de aquel momento, los mediados de los 70. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, no, si nos podías recomendar, digamos, en este momento, año 2020, grupos de rock progresivo sinfónico. Porque ahora es algo casi de culto, ¿no? Y sé que hay grupos buenos, pero hasta difíciles de hallar, ¿no? Bueno, hay infinidad de los movimientos independientes de rock progresivo contemporáneo. Este, todos los días sale una banda nueva. La realidad es que si vos me preguntás qué te puedo recomendar, en mi caso particular, a mí hay una banda que me gusta mucho, se llama IQ, que tiene un sonido parecido a Yes. Después tenés un sonido más americano como Spock's Bear. Si te gusta un sonido más heavy, Dream Theater. No quiero dejar la banda de Steve Wilson, que es extraordinaria. En fin, hay muchísimas bandas contemporáneas de rock progresivo que aparte han agregado ingredientes de modernos, respetando lo que significa progresivo sinfónico, ¿no? Hay bandas que van más a lo sinfónico, hay bandas que van más a lo progresivo, hay bandas que van más a lo heavy. Hay un montón de bandas, yo te nombré algunas, pero hay infinidad de bandas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Espero, Agradecemos nuevamente a Ricardo por espero que la su... hayan pasado bien. Y a todos los esperamos el lunes que viene con el próximo evento del Ateneo del Club Universitario de Buenos Aires, que va a ser un concierto auspiciado por la Escala de San Telmo. Pueden ver los anteriores eventos, ya sea conferencias y conciertos, en el canal de YouTube Ateneo y Biblioteca Cuba. Dicho esto, me despido. Te mando un abrazo grande, Ricardo. Te agradezco nuevamente y espero que podamos tenerte otra vez en el Ateneo. Muchísimas gracias, me siento muy honrado, gracias a todos. No quiero dejar de agradecer a Analía, a Polito, a Fernando Alonso, a Santiago Perea que me convocó, a Mateo Medina Costa que fue el director general
y a Graciela Martínez Álzaga, mi socia. Gracias, gracias, por favor, me siento honrado.